Si hay una cualidad por encima de otras que destaca del líder coach, es su capacidad de hacer buenas preguntas. El líder timonel conducía mediante la orden, el líder coach realmente desarrolla mediante las preguntas. Así que es una competencia crucial para el líder coach y tenemos que realmente saber cómo utilizarla. Las preguntas en coaching tienen dos características fundamentales. La primera de ellas es que son preguntas abiertas. Las preguntas abiertas empiezan por qué, cómo, de qué manera, en qué medida, cuándo. Es decir, que son preguntas que se van a responder con bastante información. Las preguntas abiertas realmente hacen que la otra persona reflexione, que se plantee cosas o que descubra realmente nuevos escenarios. Por otro lado, decimos que las preguntas en coaching, para ser efectivas, tienen que ser breves. Tienen que ser preguntas breves para que la persona realmente no esté pensando tanto en darle significado a la pregunta, sino en responder a la pregunta. Una pregunta breve, por ejemplo, es decirle a un colaborador ¿qué te lo impide? O ¿cuáles son tus objetivos? Son preguntas breves que realmente tienen mucho impacto. Sin embargo, si le dijéramos a un colaborador la pregunta, por ejemplo, y teniendo en cuenta las dos opciones que hemos cuestionado anteriormente, ¿qué es lo que te impide tomar una u otra decisión? Esta pregunta es realmente muy larga, el colaborador se va a poner a pensar en la propia pregunta y realmente no va a estar pensando en la respuesta, por lo tanto no va a ser efectiva. Así que recuerda, en coaching las preguntas tienen que ser abiertas para que la otra persona, el colaborador, nos dé mucha información y realmente se pueda aclarar, se pueda organizar y pueda reflexionar, y al mismo tiempo tienen que ser preguntas que sean breves para que la otra persona realmente coja el mensaje y directamente se ponga a pensar en cuál es la mejor solución a eso que le hemos preguntado. Las preguntas pueden invitar al colaborador a decidir o a definir sus objetivos. Por ejemplo, ¿qué te gustaría conseguir? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué metas te has planteado? ¿Qué objetivo tienes este mes? ¿Qué quieres? También pueden ser preguntas que inviten a visualizar el futuro. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te gustaría ser? Si pudieras proyectarte hacia el futuro, ¿cómo te gustaría verte? ¿Cómo imaginas el futuro de este proyecto? Imagina el futuro ideal de esta relación. ¿Cómo te gustaría que fuera? Preguntas que crean posibilidades. ¿Qué pasaría si pudieras? ¿Qué pasaría si no hubiera límites? ¿Cómo sería el futuro si en tu equipo se innovara tanto como tú quieres? ¿Cómo sería todo si este conflicto no estuviera presente? ¿Con qué recursos te gustaría contar? Preguntas que sacan a la luz también las limitaciones que todos los seres humanos tenemos. ¿Qué te lo impide? ¿Qué se está interponiendo en tu camino? ¿Qué limitaciones te encuentras? Preguntas que abogan también a sentimientos y emociones. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir este conflicto? ¿Qué sientes cuando piensas en ello? ¿Qué emociones hay en ti cuando hablas de esto? Preguntas que dan la responsabilidad a la otra persona. ¿Qué resultados quieres conseguir hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿En qué medida estás comprometido con esto? ¿Cómo te gustaría terminar esta reunión? Preguntas que nos hablan también de la situación actual. ¿Dónde te encuentras? Del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de satisfacción con este proyecto? ¿Cuáles son para ti las características de la situación actual en este proyecto? ¿Cómo te sientes en este momento? Preguntas que nos hablan de próximas acciones. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué acciones te ayudarán a conseguir tu objetivo? ¿Qué pequeño paso sería importante dar? ¿Qué vas a hacer de aquí a nuestra próxima reunión? Preguntas que nos hablan de distintas opciones. ¿Qué opciones tienes? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué distintos escenarios te puedes encontrar? ¿Qué formas tienes de abordar este asunto? Preguntas que nos hablan también del plan de acción. ¿Qué acciones habría que incluir en este plan de acción? ¿Qué pasos serán necesarios para conseguir tu objetivo? ¿Cuáles serán los principales hitos en el camino? Preguntas para pedir permiso y también para profundizar en una situación. ¿Puedo interrumpirte? ¿Puedo decirte que me dice mi intuición? ¿Puedo hacerte una pregunta sobre este tema? ¿Te importaría si intento reformular lo que he comprendido? ¿Puedo decirte lo que siento? Preguntas que evocan escenarios ideales. ¿Cuál sería el mejor resultado? ¿Cuál sería el resultado ideal? En última instancia, ¿qué te gustaría conseguir? Preguntas que hablan del peor escenario. ¿Cuál es el peor escenario posible? ¿Qué pasaría si no lo consigues? ¿En qué medida estás preparado para fallar en este asunto? ¿Qué podría ser lo peor? Preguntas que nos hablan de éxitos pasados. ¿Cuál fue tu comportamiento en una situación similar en la que tuviste éxito?
Aunque sea en diferente contexto, ¿cuándo tuviste la fuerza de voluntad necesaria para superar un asunto similar? Preguntas que invitan a cambiar de perspectiva. ¿Cómo solucionaría una persona en la que confías este asunto? ¿Qué consejo te darías a ti mismo? Imagina que eres un vendedor muy exitoso. ¿Qué harías en esta situación? Preguntas para desestructurar la forma de pensar del colaborador. ¿A qué obedece este comportamiento tuyo? ¿Cuál es el denominador común de los últimos conflictos que has vivido? ¿De qué forma todo lo que me estás diciendo hoy comparte cierta similitud? ¿Qué parte de ti no estás teniendo en cuenta? Preguntas que te invitan a elegir qué opción prefieres de las tres, qué camino vas a tomar, el primero o el segundo. ¿Vas a reaccionar de forma inmediata o prefieres esperar? Preguntas para profundizar en la experiencia de la otra persona. ¿Cómo te sientes cuando eso ocurre? ¿Qué hiciste para que eso ocurriera? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Qué factores habían en esa situación? O preguntas que te ayudan a tomar conciencia de que te das cuenta, de que eres consciente ahora, qué has aprendido, cuál es la conclusión que sacas de todo esto. En definitiva, las preguntas son de gran ayuda para el coach, son la herramienta que utilizamos para conseguir ayudar a nuestros colaboradores. El líder coach utiliza las preguntas como una herramienta para conseguir sacar lo mejor de las personas con las que trabaja. En definitiva, las preguntas son la herramienta con la que trabaja el líder coach. Mediante las preguntas ayudamos a que la persona tome conciencia, a que la persona reflexione, a que la persona pase a la acción, a que la persona elija, a que la persona realmente pueda mostrar su mejor versión.